Segunda parte. Temas esenciales. Ahora, tras haber recorrido el Apocalipsis con una pauta cronológica que nos ha ofrecido una visión general del libro y de ese tiempo futuro, vamos a adentrarnos en cuestiones importantes cuyo estudio hubiera hecho perder esa visión de conjunto. A estas alturas de la presente obra, sí que deseo hacer ciertas precisiones terminológicas que si las hubiera colocado al comienzo hubieran sonado muy incomprensibles para muchos lectores. En estas páginas se ha usado como equivalentes expresiones tales como fin del mundo, fin de la historia o fin de los tiempos. Últimamente algunos predicadores han comenzado a distinguir entre estos términos. Pero no veo nada conveniente emplear con nuevos significados las expresiones que siempre han sido utilizadas como conceptos de igual significado. Otro aspecto a tener en cuenta es que resulta preferible referirse con términos bíblicos tanto al hablar del Apocalipsis previo al milenio como a la batalla de Gog, previa a la parusía. Ambos episodios son dos fines del mundo y dos culminaciones de la historia. Pero en mi opinión, es mejor llamar a la primera etapa Apocalipsis, por cumplirse en él los 3 septenarios, y a la segunda etapa Batalla de Gog, puesto que el texto joánico se refiere a él de un modo tan breve y sobrio. A alguno podría parecerle que se puede hablar de un primer Apocalipsis y de un segundo Apocalipsis, pero el contenido del libro del Apocalipsis se refiere casi en su totalidad al fin del mundo previo al milenio. De ahí que veo más adecuado llamar a esta etapa Apocalipsis a secas. Lo que ocurre antes del milenio es ciertamente un fin del mundo. No se puede reservar en exclusiva esta expresión únicamente al tiempo previo a la parusía. La etapa previa al milenio constituye realmente un fin del mundo previo. Este final será tan destructivo que el mundo requerirá de una resurrección para que la humanidad pueda seguir viviendo en él. Por último, volvamos a recordar a los lectores que cuando me refiero al libro de San Juan, uso la mayúscula, que se debe a todo título, Apocalipsis, mientras que cuando me refiero a la etapa convulsa descrita en ese libro antes del milenio, escribo Apocalipsis con minúscula. Apocalipsis primario frente a microapocalipsis. Lectura romano imperial. Leído el Apocalipsis bajo los criterios simbólicos de las bestias de Daniel, leído bajo el lenguaje de las parábolas de los evangelios, sin renunciar a su sentido primario que es profético, el texto joánico permite varias lecturas adicionales. La primera es una lectura romano imperial. El Apocalipsis entero está prefigurado en la primera etapa de la Iglesia bajo el Imperio Romano. El ciclo entero de los septenarios, las persecuciones, el hambre, la peste, las batallas y la victoria final se dieron en esa etapa fundacional de la Iglesia. La batalla final del año 312 entre las fuerzas del bien y del mal, entre el pagano Magencio y el procristiano Constantino, sería coronada con la victoria de este último en el puente Milvio. Una batalla que inauguró una nueva era. Se abusa de la palabra nueva era para usarla para cualquier cosa. Pero esa batalla sí que realmente hizo entrar a todo un imperio, y las tierras más al norte, todo continente, en una nueva era. Nueva época que se consumó cuando el emperador Teodosio, en el año 380, proclamó la religión cristiana como la oficial del imperio. Desde ese momento, tenemos con toda verdad el reinado de Cristo sobre el imperio y después sobre toda Europa. Leído así el texto, tendríamos la batalla final, la del puente Milvio, como un pequeño Armagedón, al que seguiría un reinado de más de 1000 años, hasta 1517, año en que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg.
La bestia del Imperio Romano y sus dioses, emperadores, los 1137 años de cristiandad como milenio del reinado de Cristo, están descritos en las páginas del Apocalipsis. Sus coincidencias no son meras casualidades. Dios hizo que la realidad encajara en el texto, o mejor dicho, que el texto encajara con la realidad. El Apocalipsis había profetizado un milenio de reinado y hubo, en efecto, 1137 años de ese reinado. Ahora bien, aunque el imperio y el milenio son el cumplimiento del Apocalipsis, el texto joánico se refiere de forma primaria a un tiempo futuro todavía por venir. Allí sí que encajará todo a la perfección. ¿Por qué sabemos que el sentido primario no era el preterista? Porque varios detalles identificativos no se cumplen en ese periodo. El Evangelio no se había predicado en todo el mundo, no cayeron meteoritos, ni granizo con fuego, ni apareció una clara figura que indiscutidamente podamos identificar como el Anticristo. Hubo muchos, pero no uno por antonomasia. Ni hubo una bestia clara con 10 reyes sobre ella que llevara la guerra a todo el mundo, ni el agua se envenenó a nivel universal. Más veces a lo largo de la historia el Apocalipsis ha sido profecía para lo que ya ha sucedido, pero ninguna de modo tan perfecto como en la sucesión del milenio tras el imperio. ¡Qué impresionante simetría, irrepetible hasta el final del mundo! El Imperio Romano sucedido por el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, sí que podemos leer los signos de los septenarios con una interpretación parcial de tipo espiritual. El Evangelio llegó a todos los confines del imperio. Cayeron como meteoritos los grandes astros del poder de la sociedad romana. El granizo con fuego es símbolo de los desastres naturales mezclados con la guerra. Sí que hubo bestias que desolaron el viejo continente, etcétera, etcétera. El sentido espiritual del texto se cumple en esa época, y en casi todas. Pero los detalles identificativos, que son uno de los propósitos del libro, y de ahí su meticulosidad descriptiva, los rasgos concretos y específicos no se cumplen. En el siglo XIV, la peste negra fue una perfecta encarnación del cuarto jinete del Apocalipsis. Sin embargo, no se dio ningún otro sello del septenario. En los emperadores romanos podemos ver, sin esfuerzo, las cabezas de la bestia, pero de ningún modo fueron 10. Si los 1137 años de cristiandad sí que son una prefiguración del milenio futuro, el Tercer Reich alemán fue una prefiguración acabadísima del Anticristo y del jinete de la guerra recorriendo el mundo. La marca de la bestia sería la esvástica. Ese Anticristo hizo descender fuego sobre las ciudades con sus bombardeos. Los detalles podrían continuar. También encontraremos realidades políticas que son verdaderos reinados de anticristos. El régimen de Stalin, la persecución anticatólica en México desde 1924, o en el de los Jemeres Rojos en Camboya, por poner algunos ejemplos. Otro ejemplo de una época que cumple muchos rasgos apocalípticos fue la Revolución Francesa, culminada por otro anticristo como Napoleón, que siempre iba montado en un caballo blanco, como el segundo jinete del Apocalipsis, que es el vencedor, que lleva la guerra a las naciones. Todo régimen que intenta imponer otro calendario y otras fiestas para borrar todo rastro de la religión en el tiempo es un régimen del mal. Una cosa es que haya gobernantes pecadores y otra que esos gobernantes impongan por la fuerza lo contrario a Dios. Observemos que durante la Unión Soviética de 1931 a 1940 rigió una semana de 6 días. En los tiempos de la Revolución Francesa, desde 1793 a 1805, rigió un año en el que las semanas eran de 10 días. Lo importante era borrar todo rastro de Dios de la medida del tiempo, aboliendo todas las fiestas religiosas
y sobre todo que fuera imposible guardar el día del Señor. Se buscaba un modo de organizar el calendario para que a la sociedad le resultase difícil saber qué día era el dedicado a Dios. La imposición de esos nuevos calendarios veremos que va unida a la ejecución de los ministros de Dios y la profanación de los templos. Todas estas nuevas sociedades afirmaban querer imponer la razón en la sociedad, pero en realidad eran sin saberlo unos siervos de los planes de Satanás. El resurgir alternativo de las bestias y de los oasis de paz. Otra lectura del Apocalipsis, lectura verdadera, pero que no es su sentido primario, consiste en leer este libro como la historia de la Iglesia a través de todos los siglos. Como si el reino de Dios sobre la tierra se viera forzado una y otra vez a afrontar la misma lucha contra el diablo a través de bestias que son vencidas, pero que vuelven a surgir del mar de los hombres. Bestias que son regímenes totalitarios, leviatanes, inmensas estructuras al servicio del infierno, con poder para hacer del mal la ley, con autoridad para encarcelar, torturar o matar al que no se someta a ese nuevo orden. Cuando el mal con mayúscula, logra el perfecto dominio sobre una sociedad, muchas veces no se sale de esa situación, sino es a través de un Armagedón. Estas lecturas preteristas no suponen una interpretación deformada del texto, sino que encajan en el modo en que se pueden leer las parábolas. Leer todo el Apocalipsis como una gran parábola es lícito. Su sentido primario es profético y realista, pero no excluye esta otra lectura espiritual y preterista, sino que por su mismo lenguaje la acoge. El texto joánico siempre se podrá leer como un texto actual que se cumple en el presente. Se cumple en mayor o menor medida, porque no es lo mismo leer y meditar sus páginas en un poblado de Ruanda, sufriendo el genocidio de 1994, que leerlas en un pacífico pueblo de Iowa en 1950, con un largo periodo de paz y prosperidad por delante. En la historia de la Iglesia ha habido muchos pequeños apocalipsis. Por ejemplo, la persecución de la Iglesia en la Guerra Civil Española, persecución unida a la guerra y el hambre, a la que siguió una larga época de reinado del cristianismo. Pero qué duda cabe de que el tiempo de la cristiandad destaca entre todos esos pequeños reinados de Cristo, triunfadores tras una época de persecución. Con todo lo dicho anteriormente, el esquema esencial de etapas me parece que ha quedado claro. Pero por si a alguien le puede ser de utilidad, recapitulo todo, unificándolo en un esquema. 1. Protolucha, persecuciones romanas. 2. Cristiandad. 3. Enfriamiento de la fe, retroceso de la Iglesia. 4. Crecimiento progresivo de la hostilidad contra la Iglesia, tiempo presente, entre paréntesis. 5. Apocalipsis, los 3 septenarios. 6. Primera gran batalla, Armagedón. 7. Reinado de 1000 años. 8. Nuevo enfriamiento de la fe, nuevo retroceso de la Iglesia. 9. Crecimiento progresivo de la hostilidad contra la Iglesia. 10. Segunda gran batalla, Gog. 11. Reinado definitivo. Es posible interpretar así toda la historia desde Cristo como una sucesión de luchas contra la bestia seguidas de reinados de Cristo. Una lectura romano-imperial del libro del Apocalipsis es muy interesante, porque no solo tendríamos el texto de Juan, sino también los hechos de un Apocalipsis en pequeño que ayudarían a entender el texto. La historia se convertiría en criterio interpretativo del texto. El texto no sería como un meteorito caído del cielo, sino que iría acompañado de su interpretación. El libro del Apocalipsis
puede entenderse también como las profecías relativas al final de cada ser humano. Los septenarios se van cumpliendo, paso a paso, en la vejez, cuando todo va fallando, cuando todo se va derrumbando. Las estrellas que antaño brillaron en nuestra vida caen, el sol pierde su brillo, y hay una guerra, sí, la guerra del cuerpo por seguir viviendo con normalidad, y finalmente, por seguir viviendo. Las tinieblas envuelven a la persona en forma de debilitamiento de la vista. Los terremotos son las piernas que tambalean, o las caídas con graves consecuencias. Lo que en otro tiempo fue una floreciente ciudad, el cuerpo, va convirtiéndose en una ruina. Evidentemente, este no es el sentido primario del texto. Los detalles revelan el propósito original de las profecías, pero se podría buscar, versículo a versículo, un sentido espiritual en la vejez de la persona a cada trompeta, a cada sello, a cada copa. Lectura levítica. En esta amplitud de lecturas, nosotros los eclesiásticos podemos leer el Apocalipsis como la gran advertencia de Dios hacia su cabeza, Roma, para que no se deje arrastrar por el pecado, y que si lo hace será castigada. Sus profecías pueden entenderse como profecías cuyos destinatarios son los eclesiásticos. Por supuesto que los protestantes en el pasado han leído el texto joáneo con un sentido antipapal. El significado que le daban al texto era incorrecto por partir de presupuestos heterodoxos. Pero purgado de su sentido antieclesial, cabe leer el texto de un modo enteramente levítico. No estoy diciendo con esto que el papado, Roma, pueda corromperse en su esencia, en su sustancia sacra, en su núcleo protegido por la promesa de Jesucristo, pero en todo lo demás sí que puede mancharse, desviarse y corromperse. En ese sentido, el Apocalipsis sí que admite una lectura católica, es decir, se puede acoger el libro como una advertencia a los nuevos levitas asentados sobre la ciudad de las 7 colinas, vestidos de púrpura, etc. Muchos detalles que han señalado los protestantes constituyen una lectura verdadera que sin duda muchos papas han leído como acusación profética, de forma correcta a lo largo de los siglos hasta llegar a la rebelión protestante. Pensemos lo traumáticos que fueron los desórdenes del Siglo de Hierro, o los que llevaron al exilio de Aviñón, o el mismo saco de Roma. Esos tristes días para los papas y cardenales que leían en la soledad de sus aposentos o escuchaban en sus maitines los relatos de las copas de la ira, estos, sin duda, tenían un sentido completamente personal, como si las advertencias y la ira divina subsiguiente les tuviera a ellos como destinatarios. Después de Lutero, al darle los protestantes una lectura antieclesial, se provocó que nadie en el mundo católico mencionara esa lectura levítica por considerarla inextricablemente unida a un sentido heterodoxo. Pero cuántas veces los vestidos de púrpura, los nuevos príncipes romanos, los que han extendido el dominio del reino sobre todos los pueblos, han abrazado doctrinas que no eran de Cristo, sino los silbidos del dragón. No todos ellos, por supuesto, pero cuántas veces han sido numerosos los que han comerciado con la Babilonia espiritual. Ellos, precisamente ellos, colocados en puestos clave para el reino de Dios, ellos que debían haberse convertido en otros Cristos, han iniciado un proceso de transformación inversa, convirtiéndose algunos en antiapóstoles. Para aquellos eclesiásticos que no solo no se han transformado en otros Cristos, sino que se han metamorfoseado en personajes que han hecho lo contrario al mensaje de Cristo, las palabras del texto joánico tienen el sentido de un Jeremías que les acusa. No es que en la Roma de la época del exilio de Aviñón,
hubiera mucho más pecado que en París o en Lisboa, o que la Roma renacentista de Julio II estuviera por debajo de la vida moral de Londres o Viena. Probablemente no. Pero a la ciudad de los papas había que exigirle más. Por eso, sobre estos eclesiásticos mundanos sonaron las 7 trompetas, y recayó sobre ellos la ira divina, en forma de muchas calamidades sobre la urbe. Sin duda, sobre los antiapóstoles, que han comerciado con la gran ramera, han caído todas las plagas del libro, convirtiéndose para ellos las palabras de apóstol en una gran advertencia divina primero, y en un libro de profecías cumplidas después. A veces los castigos no cayeron sobre algún eclesiástico, sino sobre todo un colegio cardenalicio con el Papa incluido. A veces la misma ciudad corrompida, la ciudad papal, fue arrastrada al torbellino del pecado primero y al abismo de la guerra después. La ciudad de las basílicas martiriales ha sido el escenario primario de la gran lucha entre el dragón y los santos, embellecida pero saqueada, reconstruida pero incendiada, regularmente santificada por los héroes de la virtud y regularmente corrompida por pastores corruptos. Ha sido testigo de lo mejor con la lucha espiritual de los más virtuosos y de lo peor con las decisiones de nuevos Judas. El que los protestantes nos hayan echado en cara este libro no significa que el texto no albergue en su seno esa posibilidad de lectura, aunque debamos expurgarla del ánimo antieclesial con que se nos ha recordado todo esto desde Lutero. El plan de Dios para con Roma era grandioso, un gran plan, verdaderamente divino, para la Roma que recorrieron los apóstoles, para la urbe que acogió sus sepulcros, para la ciudad santificada por la sangre de los mártires. Estaba llamada a ser una ciudad enteramente santa, no una ciudad más. Estaba llamada a mostrar por su virtud que era la nueva Jerusalén, la sede del vicario de Cristo en la tierra. En el plan ideal del Altísimo, esa urbe debería haberse convertido no en otra ciudad con los mismos prostíbulos, vanidades y mundanidad que las demás grandes ciudades, sino en el centro del culto del pueblo de la nueva alianza. Desgraciadamente, a pesar de confluir allí las oraciones de toda la cristiandad, desde el siglo de hierro de la Iglesia hasta el Renacimiento, se convirtió muchas veces, demasiadas, en una cuna del vicio, en un lugar donde los nuevos clérigos, los novicios y los seminaristas podían aprender lo malo y hacerse insensibles a la voz de Jesús en el Evangelio. Una ciudad en la que se podía aprender fácilmente a transformar la entrega en carrera eclesiástica, en un mero funcionariado. Probablemente no hubo más pecado allí que en el resto de ciudades europeas, pero tampoco podía convertirse en una ciudad más sin que Dios no hiciera nada, de manera que podemos aplicar a ella, de un modo enteramente católico, las invectivas de San Juan a Babilonia. Las penalidades llegaron a la ciudad a través de emperadores alemanes que imponían antipapas y de las luchas de las familias romanas de la peor calaña que querían imponer a sus candidatos en cargos eclesiásticos que deberían haber sido puestos espirituales para individuos espirituales. El gran saco de Roma será la manifestación más grande de esa ira divina, también quizá la última, comenzando algo después, desde la época tridentina, un lento y progresivo mejoramiento del clero. Y es que la corrupción moral de los pastores tiene tanta importancia, porque arrastrarán al resto del rebaño, que la lectura protestante del Apocalipsis no puede ser desestimada sin más. Existe una lectura levítica del texto joáneo. Lecturas correctas e incorrectas. ¿Cabe la lectura levítica del texto joáneo? ¿Cabe entender la peste negra como un jinete que recorre una Europa babilónica?
Cabe ver un anticristo en Antíoco Epifanes. Identificar los pequeños apocalipsis parciales, incompletos, en la historia, supone entender la historia al modo de los profetas. Por muy provinciano que sea un determinado fin del mundo en una región, no dejan allí de cumplirse los textos sagrados. Esta identificación interpretativa de sellos y jinetes, de trompetas y bestias, supone darse cuenta de que detrás de las causas humanas, políticas o económicas, la verdadera raíz de los males está en el alejamiento de Dios. Cabe la lectura personal del texto y también la lectura romano-papal. Pero una cosa está clara: profundizar en el sentido primario nos lleva a afirmar con toda claridad que el Apocalipsis es una conmoción universal única, de una intensidad tal que destruye el mundo entero, dejando solo supervivientes. El Apocalipsis es una sucesión de males humanos, por ejemplo, guerras naturales, por ejemplo, la peste; cósmicos, por ejemplo, meteoritos que caen; y divinos, castigos enviados directamente por Dios, como el granizo mezclado con fuego, que suponen tal cataclismo sobre la humanidad que cuando suceda nadie de los creyentes dudará de que se está viviendo el fin del mundo. Esto excluye infinidad de interpretaciones erróneas que creen ver el Apocalipsis en pequeños eventos humanos, pequeños hechos políticos, pequeños conflictos, pequeñas anomalías celestes, etc. A lo largo de mi vida me he encontrado a no pocas personas convencidas de estar viviendo ya el Apocalipsis por este tipo de eventos negativos menores. Cuando llegue el tiempo profetizado por San Juan, todos, creyentes y paganos, tendrán esa sensación de fin del mundo. Unos estarán seguros, otros lo sospecharán. Hasta los más ateos tendrán la sensación de que es el fin de la historia, de que no va a haber un después para la humanidad. El libro sagrado final de la Biblia nos será dado no para llegar a esa conclusión, a la que todos habrán llegado por mero sentido común, sino para poder interpretar bien los hechos, para encontrar sentido a todo ese sufrimiento, para hallar en sus líneas consolación, para reafirmarnos en la esperanza. Insisto, cuando la maquinaria del Apocalipsis, cuando los engranajes de los 7 sellos se pongan en marcha, será algo claro y patente. Luego hay que desechar la interpretación apocalíptica de los eventos menores. Resulta aceptable y hasta recomendable la interpretación apocalíptica espiritual, pero siempre y cuando que distingamos entre el Apocalipsis real, hecho único en la historia, y los innumerables apocalipsis menores, sociales y personales. Algunos sacerdotes, para combatir la mentalidad apocalíptica, lo que hacen de hecho es transmitir la idea a los fieles de que ese libro es peligroso, que es mejor olvidarlo. ¿Puede Dios haber puesto un libro en sus escrituras con el deseo de que nos olvidemos de él? Podemos meditar tanto cuanto queramos ese libro, con tal de que lo hagamos bien. Podemos tener siempre presentes sus enseñanzas y profecías, con tal de que no caigamos en lo que ha sido dado en llamar una mentalidad apocalíptica. La mentalidad de los que ven el comienzo del Apocalipsis en cualquier suceso intrascendente y viven toda su vida asediados por el miedo, convencidos de que ya están a las puertas del fin del mundo. Esa lectura, frecuentemente aderezada con falsas revelaciones privadas, conduce a leer mal los hechos y lleva a vivir con temor. Es correcto leer el desenvolvimiento de la Revolución Roja y el desarrollo de la posterior bestia que fue la Unión Soviética bajo la luz que dan los capítulos del Apocalipsis. Vale lo mismo para la guerra de Vietnam. ¿No fue la guerra de Vietnam como una actualización del Apocalipsis, con todas sus plagas, en un lugar concreto del mundo durante un tiempo limitado? Sin duda sí.
En ese sentido, tiene un gran sentido teológico el título de la famosa película, Apocalipsis Now. Sí, ahora mismo, mientras escribo estas líneas, hay lugares del mundo donde se viven los capítulos del Apocalipsis, donde se verifican sus profecías. Ahora mismo hay lugares del mundo donde sus atribulados moradores tratan de malvivir en una tierra recorrida de tanto en tanto por los jinetes del Apocalipsis. Hay pequeñas regiones del mundo sometidas a la miseria, al SIDA, a la opresión de bandas de señores de la guerra, para cuyos habitantes, si ahora empezara el fin del mundo, sus vidas no cambiarían mucho. Frente a estos apocalipsis localizados, hay momentos del pasado que son verdaderas prefiguraciones con mayúscula del Apocalipsis. Lo mismo que los judíos del siglo III o II a.C. Esperaban la venida del Mesías y la posterior época mesiánica leyendo a los profetas. También nosotros, los creyentes, esperamos advertidos la venida, la manifestación del Hijo de la iniquidad que inaugurará una época de oscuridad. También esto forma parte del cristianismo. No son locuras de una secta. En Cristo se ha manifestado el amor de Dios. En el anticristo se manifestará el odio de Satanás.